¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro conversatorio que tenemos pues casi todas las semanas con Juan José Rodríguez Prats, y en esta ocasión nos va a hacer mucha falta el maestro José Antonio Molina Farro. Ayer por fin el colegio electoral, solo falta el Congreso, entiendo, que se formalice la representación que tienen los colegios electorales, y por fin pues mandó una carta reconociendo el triunfo. Simultáneamente se presenta pues no una renuncia, pero sí el anuncio de Marta Bárcena, la embajadora de México, que pues ha declarado a la prensa que ella desde un principio tenía la postura del reconocimiento a Biden desde el momento en que alcanzó la mayoría de votos a través de los Estados Unidos. El presidente apela a esta relación que siempre ha existido, felicita por fin a Biden, le dice que pues hay que ayudar a los países, hay que combatir la desigualdad de nuestro país y ayudar a los países de Centroamérica, es lo que dice la carta. ¿Cuál es tu opinión entonces de estos temas? Hay dos temas que corresponden al ámbito político que son muy preocupantes. La pugna que el presidente tiene directamente con el sector privado. Esto de las tercerías, llamadas outsourcings, y que se ve como un atentado, que también ahí está la renuncia de Alfonso Romo, y que pues se están hablando de que puede afectar a toda la planta laboral del país. Y en plena crisis económica, pues me parece que no hay conciencia del momento que vive México. También está la situación de la reforma al Banco de México. Afortunadamente se suspendió o se pospuso, mejor dicho, pero también, por ejemplo, un artículo hoy, Leo Zuckerman hablaba de que era una prueba a ver si se podía ir avanzando, porque el propósito y el objetivo es meterle diente a las reservas federales, que sería algo sumamente delicado. Y yo creo que desde hace ya varios meses pues traemos el problema de la relación con Estados Unidos. Por primera vez en varios años, hubo un desacoplamiento, podríamos utilizar este término, de la economía norteamericana y la economía mexicana en el 2019, en donde Estados Unidos creció como el 2.4% de su Producto Interno Bruto y nosotros tuvimos un decrecimiento de 0.1. Eso es totalmente inexplicable. Inexplicable en una economía integrada en el Tratado de Libre Comercio. Desde luego hay su razón, que son razones endógenas. O sea, que esto deriva de decisiones del gobierno del presidente López Obrador y que es unánime, la precisión es unánime, la idea de que la causa que no haya habido desarrollo económico fue la desafortunada suspensión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tuvo Andrés Manuel una relación pues muy mala, yo diría, desde el punto de vista de México, aunque él podría decir que fue una relación buena con Trump. Trump yo creo que nos trató como ningún presidente en la historia, con un enorme desprecio, con una enorme actitud de soberbia, y Andrés Manuel se doblegó. Y ahora que ya es inminente el triunfo de Joe Biden, pues resulta que se presenta una iniciativa para poner una serie de requisitos a los agentes que están en México autorizados desde hace varios sexenios para coordinar los trabajos del ataque al narcotráfico. Entonces, esto es una señal muy, muy preocupante. Todavía las últimas declaraciones que dio William Barr, que es el anterior procurador de Trump, que ya también anuncian su salida, pues es de que esto iba a estorbar la lucha contra el narcotráfico. Entonces se están prendiendo varias señales de alarma. Yo diría que el triunfo de Joe Biden para mí fue un gran alivio para toda la humanidad. O sea, está demostrando Estados Unidos el respeto a la ley. O sea, Estados Unidos es un estado de derecho. Lo vimos que ninguna autoridad local electoral cedió ante la presión del presidente Donald Trump. Y conste que eran compañeros de partido de él. Y no cedieron. Y todos aferrándose. Y cuando apeló y se fue a la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Supremo, resulta que ahí, habiendo mayoría
de ministros, son jueces supremos que son proclives o afines a Donald Trump, porque se habla de que de los 9, 6 son de alguna forma, pues con tendencia conservadora, no precisamente republicana, 3 de ellos designados por el mismo Donald Trump, resulta que le rechazaron los recursos que presentó en la Suprema Corte. A mí me parece que esta es una gran lección. Una democracia sin Estado de Derecho, una democracia sin respeto a la normatividad no puede funcionar. Y Estados Unidos respondió. Karl Popper, un gran pensador del siglo XX, decía una frase: la democracia es la que cuenta las cabezas sin romperlas. La democracia es la que cambia al funcionario que no es de su agrado, la ciudadanía mediante el voto. Entonces, esto demostró la democracia. Se equivocaron designando un hombre, gobernó 4 años, resistieron las instituciones, la división de poderes, y a los 4 años le impiden su reelección. Esto nos reconcilia con la democracia. Cuando se está hablando de sus flaquezas, cuando se está hablando de los retrocesos del populismo, demuestra a Estados Unidos porque es la gran nación que es, porque esto es innegable. Le dio un ejemplo. Para mí, la figura de Joe Biden, de Barack Obama, Samantha Power, hubo una serie ahí de personajes, Kamala Harris, mujeres que están surgiendo de los nuevos liderazgos. Yo veo al Partido Demócrata con mucho más visión al futuro, abriéndose a una pluralidad que es la conformación de la sociedad americana. Y veo al Partido Republicano encerrándose, está regresando a una actitud de no entender los nuevos tiempos. O sea, el partido de Abraham Lincoln, la vuelta que da la vida, cómo evoluciona la política, pero es un partido mucho más cerrado. Y me parece que esto le va a dar muchas posibilidades al Partido Demócrata de crecer. Hay que esperar el día 5 de enero la elección en Georgia, porque ahí vienen los 2 senadores que nos van a decir quién tiene la mayoría en el Senado de la República. Yo quisiera que ganaran los 2 demócratas, porque entonces pierde la mayoría el Partido Republicano, y me parece que Joe Biden podría ser un gobierno con menos estorbos, porque Donald Trump, y muchos autores lo dicen, que va a ser un factor de discordia, de confrontación durante los próximos 4 años. Y por otra parte, perdón, te interrumpí, pero por otra parte, algo que están marcando en el Parlamento americano, en el Congreso americano, que es un régimen presidencial, pero había una gran posibilidad de consenso con los partidos, no estaban radicalizados. Esa pulverización se da desde los 90, 80, 90, es en donde se han ido a los extremos, se ha abierto esa confrontación que es tan grave. O sea, el bipartidismo para mí, y es el caso del Reino Unido y el caso de Estados Unidos, y fue exitoso, como también lo fue España cuando solamente era el PSOE y el Partido Popular. Pero entonces se buscan coincidencias, o sea, no es tan radical la disciplina partidista, el que no puedo votar por el otro, aunque tenga la razón, porque yo pertenezco a este partido. Eso no lo tenía Estados Unidos, no tenía una vida política partidizada, que sí la tiene ahora, debido a líderes populistas como Donald Trump. De hecho, yo podría decir que las instituciones norteamericanas demostraron su capacidad de resiliencia, esta palabra que no conoce o no le gusta al presidente, que tiene que ver con la vigencia, como tú dices, de la legalidad, la fortaleza de las instituciones, que en contrario sentido, pues están mostrando en México un comportamiento pues muy lamentable, están abdicando a su autonomía y lo estamos viendo con sus fallos. Ayer resolvía la Corte que el presidente puede decir lo que quiera y hablar de temas electorales. A mí me parece un grave retroceso en sus mañaneras, porque esto le da luz verde al presidente para meterse de lleno a las elecciones. Y me llama la atención, tú y yo que somos seguidores, admiradores de Cayetana Álvarez de Toledo y del proceso que está viviendo España. Yo me encierro a ver los debates y veo la lucha que están dando ellos también, porque Podemos, siendo una minoría, se enquistó para poder empoderar a Pedro Sánchez. Sin esa 8% no hubiera podido ser el presidente de España, pero pues está saliendo muy caro al PSOE ese pacto, porque además de que están haciendo una serie de reformas,
también están atentando contra un factor de unidad que es la corona española, ¿no? Ya están haciendo encuestas, midiendo si debe desaparecer, o sea, quieren hacer un cambio de régimen, pero sobre todo, y aunque en México nos cuesta aceptar esta idea de las monarquías, lo cierto es que en Europa han sido símbolos, estarás de acuerdo conmigo, de estabilidad política, de unidad política, de cohesión de los países. Sin las monarquías probablemente muchos países se hubieran desmembrado, como está sucediendo en Cataluña. Pero bueno, esto es un tema que habíamos quedado a analizar, muy interesante. No sé si quieres comentar algo al respecto. Mira, yo leí un artículo que me fascinó de Arturo Pérez Reverte, en donde hablaba de la simpatía que le generaba el rey Felipe VI. Definitivamente la monarquía no nos agrada, ni la monarquía inglesa, ni la monarquía bélgica, ni la monarquía española, no nos agrada la figura de una familia que herede el poder en pleno siglo XXI. Bueno, ¿con qué derecho tú vas a tener una serie de privilegios y además nosotros vamos a contribuir a todo ese boato en el que vives? Sin embargo, han demostrado en momentos de crisis que resisten, que son factor. Por ejemplo, en la transición española, Santiago Carrillo del Partido Comunista, Enrique Tierno Galván, también del Partido Socialista, veían en el rey, en Juan Carlos, en ese momento, un factor de estabilidad. Y recordemos cuando el intento de golpe de Estado de Tejero, la actitud que tuvo Juan Carlos y que se preservó la República Española, no la República, el Estado español como Estado de Derecho. Entonces, yo sí creo que esa función la cumple, porque viene la enorme tradición, también las tradiciones pesan. Te digo, yo cuando leí el artículo de este gran literato, porque es de los mejores literatos hoy en lengua española, y expresarse así y decir, veo tan mal a la clase política española con tantas mediocridades, con tanta pobreza, con tanta paupérrima vida espiritual y tan alejado de la cultura, que me simpatiza mucho en la figura del rey y que unifica y que en algo garantiza estabilidad. Entonces, es curioso, es una institución que viene del pasado, añeja, anacrónica, obsoleta, lo que tú quieras, pero que tiene su utilidad para fortalecer al Estado. Y lo vimos en el caso de Cataluña. Cuando vino los intentos de segregarse de Cataluña, el rey Felipe VI mandó un discurso que fue muy importante, muy bien celebrado. Con una decisión de esas, pues se paga el costo que tiene, ¿verdad? Oye, recordarás esta carta que escribe José Gutiérrez de Estrada, previa a la invitación que hace a Maximiliano Claro. para ser emperador de México, y donde los conservadores, ahí sí conservadores de la época, veían una injerencia por lado de Estados Unidos con la doctrina Monroe y el modelo republicano, y por otro lado, la estabilidad que podría representar una figura monárquica, que insisto, a los mexicanos nos cuesta, pues es una figura que le hemos desechado, los títulos nobiliarios, etcétera, pero bueno, pues resultó que Maximiliano salió más liberal que el propio Juárez en muchos Mira, aspectos. estás haciendo un señalamiento histórico extraordinario, Tocayo. Eh, Maximiliano, no tan solo Gutiérrez y Estrada, porque también está una de las grandes inteligencias de la primera mitad del siglo XIX, que es Lucas Alamán. Sí, claro. Lucas Alamán también era partidario de que se buscara una monarquía que nos pudiera dar estabilidad. Traíamos 50 años de golpes de Estado, de subversión, de que no lográbamos del 24 al 57, en esos 33 años, México tuvo 34 presidentes, o sea, no llegó a haber un promedio de uno por año. Inclusive recordemos el caso de Paredes Arrillaga, que lo mandan a combatir a los norteamericanos y se regresa a dar un golpe de Estado. Y entonces es cuando surge la idea de la monarquía. Y recordemos que Maximiliano, inclusive cuando entra a México, entra con el beneplácito, se le da recepción en Veracruz, en Puebla, en donde viene con el rumbo a México, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy fácil decir, esta institución hacemos un lado.
pero, y es lo más normal, lo más natural, hasta además como pensamiento liberal o de izquierda, pero hay que ponderar algunos atributos que sí justifican. Pues mira, después de que cae Maximiliano, Juárez se queda otros 10 años en el poder, Porfirio Díaz otros 30. Eh, Lerdo de Tejada intentó reelegirse. Bueno, y la verdad es que aunque es un debate que en México estaría perdido de antemano, no deja de ser interesante entender su origen histórico y las razones por las que hoy por hoy Dinamarca, por citar un ejemplo, los países nórdicos tienen una gran estabilidad y son los países más desarrollados, ¿no? No necesariamente ha sido un factor de sometimiento, sino también de estabilidad. Pero bueno, tenemos el tema preocupante. Hoy está a debate el tema del Banco de México. Parecía la única institución que se había mantenido, ahora sí que autónoma. Habría que felicitar a los gobernadores y vicegobernadores, que incluso algunos de ellos apoyaron a la 4T, como este economista Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel. Y Jonathan Heath. Y Jonathan Heath, que dieron la cara por decir y advertir de los riesgos que esto representa. A mí lo que me preocupa es esta manera de legislar tan atropellada que tiene Morena, sin consensuar, sin escuchar a expertos, y primero fusila y después averigua, sin medir las consecuencias, todo por una lealtad ciega con el presidente, que quién sabe quién lo asesora en estos temas, además de sus propios prejuicios que tiene sobre todo lo que huele a neoliberalismo, según él, pero muy delicado, y mira que nada más llevamos 2 años de gobierno. Imagínate la consolidación de una mayoría morenista, ahora, porque él dijo que no iba a poner todas sus reformas ahorita, que las iba a terminar de hacer en la segunda parte. Vamos a hacer una república socialista. ¿Qué es lo que le espera a México? Mira, yo creo que uno de los ejercicios que hace falta hacer es para qué sirve el derecho. Estaba yo leyendo algunos artículos que están evaluando el desempeño de la legislatura que ya va rumbo a su recta final, porque pues ya nada más les falta un periodo de sesiones, y hablaban de que varios diputados ni siquiera presentaron iniciativas, como si lo más importante de un diputado es presentar iniciativas. Tú y yo lo sabemos, Tocayo, que iniciativas se pueden presentar una cada sesión, porque son en la mayoría ocurrencias, son en la mayoría buenos anhelos, buenos deseos, como también el punto de acuerdo. Para mí el trabajo parlamentario está en estudiar cada iniciativa que desde mi punto de vista debe venir del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene todo el personal, los instrumentos, las herramientas. Las iniciativas las deben elaborar peritos del derecho. Y ahí sí discutirlas. Yo presenté en mis 15 años de vida política 5 o 6 iniciativas, porque para mí ese no es el trabajo. Y me parece muy mal que estas casas evalúen por el número de iniciativas. Yo sí vi necesario presentar algunas iniciativas, sí me esmeré y creo que son vigentes, y ahí está, y puedo hablar de ellas. Pero me refiero, yo sí, en cada iniciativa que llegaba del Ejecutivo, yo veía cierta trascendencia, me metía yo a esa comisión a estudiar, a analizar y a defender en la tribuna. Eso para mí es el trabajo más importante, el auténtico trabajo parlamentario y el señalar las fallas del Ejecutivo para perfeccionar las políticas públicas, darle transparencia a la vida pública, señalar responsabilidades y en su caso fincar también ciertas responsabilidades en lo que es el juicio político o el señalamiento de ilícitos inclusive. Y ahora estoy viendo que las iniciativas con gran imprudencia, como tú lo has dicho, con gran improvisación, se están presentando en la Cámara que no tienen ni ton ni son. Hoy se discutía, por ejemplo, la intervención de los requisitos que van a tener que cumplir los agentes de los organismos de seguridad estadounidenses que tienen representaciones en México. Los norteamericanos saben todo lo que pasa en México. Por favor, no estemos con ese prurito de están violando la soberanía. Ellos lo saben y sobre todo, si con Trump no nos protegimos, razón hay de que ahora que viene un agente decente, un político profesional, un hombre que está hablando
de un trato distinto, más justiciero, más noble, más amable a México, nosotros nos escudamos hablando y metiendo este tipo de iniciativa, ¿verdad? O la del outsourcing, o esta de Avancico. Sí, desafortunadamente en México hemos modificado las normas jurídicas con enorme ligereza, frivolidad, indiferencia. Yo diría que casi a capricho. Mira, Tocayo, definitivamente el gobierno de la Cuarta Transformación, pues hay que aplicarle dos calificativos, desarticulado y discoordinado, porque también estás viendo conflictos, o sea, es evidente que hay un conflicto muy serio entre Claudia Sheinbaum y Hugo Torres Gatell, es evidente. Como también es evidente, por ejemplo, el conflicto entre Marta Bárcenas como embajadora de México en Estados Unidos y Marcelo Ebrard. Y como evidente también toques de Alfonso Romo con otras dependencias, por ejemplo, con Rocío Nale. O sea, hoy hay un buen artículo de Carlos Pusch en donde compara a López Obrador y le dice del ejemplo de Michael Jordan, porque Michael Jordan como basquetbolista estaba ya en el juego del campeonato, luciéndose y no repartía la bola y quería meterse, y entonces lo llama el entrenador y le dijo, estás viendo que tienes un compañero libre, ¿por qué no le pasas la pelota? Y Jordan aceptó aquella sugerencia, aquel consejo, y empezó a pasar la pelota y el otro empezó a ensartar y ganan. Inclusive la última jugada se sorprende el entrenador porque ve que Jordan atrae a una serie de jugadores, pero para permitir que su compañero estuviera libre le pasa la pelota y con esa canasta gana. Entonces le dice Carlos Pusch, comparte, pasa la pelota. Y yo me acuerdo una frase de Jesús Reyes Heroles, que decía, poder que no se comparte, se parte. O sea, Andrés Manuel quiere estar en todo. Él dirige la seguridad, él va a Oaxaca y entrega una carretera, él está al frente de la pandemia, anda de giras. O sea, ¿a qué horas analiza cada política pública? ¿A qué horas ve? ¿A qué horas? Inclusive, muchas veces yo lo veo en las mañaneras que le pregunta de cosas de las que no está enterado. Déjenme ver. Entonces, digo, estamos viendo un gobierno con falta de profesionalismo en la administración pública. Oye, Juan José, a mí sí me preocupó mucho, porque es un tema que he publicado, que he estudiado, que es un tema de vanguardia, que es la automatización y la inteligencia artificial. Son dos procesos inevitables que se están dando en todo el mundo, sobre todo en los países más desarrollados, que evidentemente pues, plantean una paradoja, van a sustituir, como ya lo estamos viendo, en un estacionamiento, pues ahora se paga con una máquina, ¿no? Es automático el proceso, pero así como ese ejemplo, que es muy evidente, hay muchísimos, los diagnósticos médicos, inclusive con escáneres, con equipos, van a ir haciendo obsoleta, digamos, en buena parte, muchos de los oficios y trabajos, y el presidente se avienta contra eso y dice que atentan contra el empleo, que una empresa que inauguró con 200 trabajadores podría emplear a muchos trabajadores si no utilizara la automatización. Eso es inconcebible en un país, ¿no? Mira, yo siento, hoy también veía yo toda la logística que está instrumentando el gobierno norteamericano para la vacunación. Y ahí el encargado dijo, esto es algo tan complicado, tan delicado, de tal magnitud que recordó todas las maniobras de la invasión de los aliados a Europa, el famoso día D, allá en junio del 44, cuando desembarcaron en Europa para ya entrar en su última etapa, la Segunda Guerra Mundial, y recuperar y vencer al nazismo y al fascismo. Bandía, ¿no? Entonces, dice, es la misma magnitud. O sea, eso no tenemos en México, no hay un plan todavía del que ya deberíamos de tener. Estados Unidos se viene preparando hace varios meses. Está preparándose para el momento en que se recibiera la vacuna de inmediato proceder. Tienes que conservarla con cierta temperatura, necesita una serie de mecanismos, y ves a López-Gatell y la misma Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ahora que dio una declaración Salomón
Chernovinsky, ¿cómo se llama? Chertovinsky. Chertovinsky, y descalificarlo. Este señor, como está interesado en vender seguros, mejor que vea qué fue lo que hizo con el Seguro Popular. Le contestó muy bien, por cierto, el Salomón, porque le dijo, en primer lugar, la venta de seguros es un trabajo muy, muy honesto, muy noble. Yo respeto a la gente que vende seguros. Y en segundo lugar, el Seguro Popular fue esto y esto y esto y esto, que ustedes lo desmantelaron. Están los niños que ni siquiera reciben la medicina para ser tratados. Le contestó muy bien. Recordemos la respuesta de Hugo López-Gatell cuando los 6 exsecretarios de salud, que alguna experiencia tienen, alguna profesionalismo tienen, que le dijeron hay que hacer esto, lo mismo. La soberbia, el gobernante con soberbia resulta ser ineficaz y le hace mucho daño a sus pueblos. Esto está confirmado una y otra vez. Y en medio de esta pandemia que, como tú lo has dicho, es posiblemente lo más difícil que hemos enfrentado en la historia de México, un desprecio, un rechazo. Yo estoy viendo también las noticias de todos los hospitales de México, cómo están saturados. La misma Claudia Sheinbaum a la vez transmite una gran angustia, pero no se le quita esa actitud de calificar, de rechazar, en lugar de decir bienvenidos. Lo mismo López-Gatell al rechazar el apoyo de la iniciativa privada. Es inconcebible. Que todavía tengamos que estar discutiendo lo del Banco de México. O sea, no hay una tregua, digamos. Tenemos que estar preocupados en medio de la pandemia por todas estas ocurrencias, porque tenemos que seguir defendiendo a las instituciones, porque no cesa, digamos, el proceso de transformación. Las amenazas. Sí, las amenazas, las advertencias. A mí lo que más me preocupa y que tú y hemos defendido siempre, Juan José, es que lo que estamos logrando es una gran decepción de la política, de los partidos políticos, y eso crea un clima muy adverso, crea un clima muy difícil, porque la única vía para resolver pacíficamente los conflictos de una comunidad, de un estado, de un país, pues es la política, nos guste o no nos guste, ¿no? Juan José, nos vemos la próxima semana. Seguramente vamos a tener muchos temas de qué hablar. No cesan de preocuparnos las cosas. Y bueno, esperamos tener, como siempre, tus lúcidos comentarios. Muchas gracias.